Muy buenos días, estimados estudiantes de séptimo. El tema para esta semana es números racionales. Bienvenidos. Vamos a ver la expresión decimal de un número racional. Recordemos que para obtener la expresión decimal, vamos a dividir el numerador entre el denominador y vamos a sacar cifras decimales. Estos ejercicios son ejemplos que ustedes deben resolver en sus cuadernos. Ya les muestro. Acá está el ejemplo para que ustedes se guíen por este y hagan los demás en su cuaderno bien juiciosos. Tenemos que hallar la expresión decimal de 5 séptimos, entonces decimos 5 dividido 7, decimos que 7 en 5 no está, colocamos 0 en el cociente, al 5 le agregamos este 0 para sacar cifras decimales y tan pronto agregamos el primer 0 colocamos la coma acá. Empezamos, entonces 7 en 50 está 7 veces. 7 por 7, 49, 51. Agrego el 0. 7 en 10 está una vez. 1 por 7, 7. A 10, 3. Agrego el 0. Y continúo sacando las cifras decimales. ¿Hasta cuándo continúo? Porque esto va a ser infinito. Debo continuar hasta que empiecen a repetirse estas cifras. Acá veo que ya apareció el 7. Y también miro que este residuo 10 y este residuo 30 ya empezaron a aparecer acá nuevamente, entonces ya sé cuál es el periodo. Y ahí concluye la división. Clasificación de la expresión decimal de un racional. Los decimales se clasifican en exactos o periódicos. Exactos cuando la parte decimal termina, es decir, tiene finitas cifras. Periódico cuando la parte decimal no termina, pero tiene una parte que se repite. Puede ser periódico puro cuando la parte que se repite, que llamamos periodo, se repite exactamente después de la coma. Y mixto, periódico mixto, cuando hay una parte decimal que no se repite, que se llama anteperiodo, y después del anteperiodo aparece la parte decimal que sí se repite. Ya vimos cómo convertir de racional a decimal. Ahora vamos a ver el proceso contrario. Cómo convertir de decimal a racional. La fracción correspondiente a un decimal se llama fracción generatriz. Vamos a ver los tres casos que se presentan. Decimal exacto o finito, decimal periódico puro y decimal periódico mixto. Decimal exacto o finito. En ese caso vamos a colocar en el numerador el número omitiendo la coma. Por ejemplo, acá está 0,08. Colocaríamos 008, pero como los ceros a la izquierda no valen, pues entonces se coloca 8. En el denominador se coloca la potencia de 10 que tiene tantos ceros como cifras decimales tiene el número. Entonces miramos también este ejemplo. Las cifras decimales de este número son 2. Entonces colocamos la potencia de 10 que corresponde a 2 ceros, es decir 100. Ya obtuvimos la fracción, ahora la simplificamos. Ese es el caso. Estos dos ejemplos quedan propuestos para que ustedes los trabajen en sus cuadernos. Segundo caso, decimal periódico puro. En el numerador vamos a restar. Al número con un solo periodo y sin coma se le resta la parte entera. En el denominador se escriben tantos 9 como cifras tenga el periodo. Aquí coloqué estos dos recordatorios. Entonces pasamos acá a el ejemplo. 1,09, periodo 09. Escribimos el número completo con un solo periodo sin coma, le restamos la parte entera y en el denominador colocamos dos nuevos porque la parte periódica tiene dos cifras. Entonces nos va a quedar 108 sobre 99. Y se simplifica al máximo hasta obtener una fracción irreductible. Estos dos ejemplos quedan propuestos para que ustedes los hagan en sus cuadernos. Decimal periódico mixto. En el numerador vamos a colocar el número con un solo periodo y sin coma y le restamos la parte que no se repite. Entonces para este ejemplo sería el número con un solo periodo y sin coma sería 83. Le restamos la parte que no se repite que sería 8. En el denominador
Se colocan tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga la parte decimal no periódica, o sea, lo que llamamos el anteperiodo. Entonces, como la parte periódica tiene una cifra, colocamos un 9 y como el anteperiodo tiene dos cifras, colocamos dos ceros. Luego hacemos la resta, nos queda 75/900avos, se simplifica al máximo y nos da un doceavo. Vamos a mirar este ejemplo, que es negativo. En este caso al menos lo dejamos fuera de la fracción y no afecta a la operación sigue siendo la misma. El número con un solo periodo y sin comas menos la parte que no se repite, y en el denominador un 9 por la parte periódica, un 0 por la parte decimal no periódica. Se hace la resta, queda 365/90, se mantiene el menos y se simplifica al máximo. Vamos a afianzar el tema de la ubicación de los racionales en la recta numérica. Comenzamos recordando que hay 4 tipos de racionales. En este caso, pues para tener en cuenta en la recta numérica diríamos que está la propia positiva, que va a quedar ubicada entre 0 y 1, la propia negativa, que va a quedar ubicada entre -1 y 0, la impropia positiva, que por ser mayor que 1 va a quedar a la derecha de 1, y la impropia negativa, que por ser menor que -1 va a estar a la izquierda de -1. Entonces acá les afianzo que cuando los números son positivos se ubican a la derecha del 0, en este caso y en este caso. Y para los negativos se ubican a la izquierda de 0, en este caso y en este caso. En la representación de racionales en la recta numérica es fundamental tener en cuenta que las unidades tengan el mismo tamaño. Por eso acá les estoy presentando estas 4 rectas numéricas. En todas tomamos la unidad de 10 cuadritos, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces les propongo que ustedes en su cuaderno dibujen primero esto. Cuando ya tengan esto dibujado, pasamos a la etapa siguiente. Les representé en cada recta numérica un ejemplo de cada caso. Acá tenemos una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador, entonces nos está diciendo que debemos dividir la unidad en 5 partes. Escogimos la unidad entre 0 y 1 tal como les indiqué porque es una fracción propia. Ya está dividida en 5 partes. Y de esas 5 partes, a partir del 0, tomamos 0 como punto de partida, contamos 1, 2, 3 y 4 partes. Ahí nos queda ubicado 4/5. Como es una fracción propia, va entre 0 y 1. Ahora para -5/6, como es una fracción propia negativa, la vamos a ubicar a la izquierda del 0. Entonces nos va a quedar entre -1 y 0. Ya ustedes saben que se divide la unidad en 6 partes y de las 6 partes tomamos como punto de partida el 0 hacia la izquierda 1, 2, 3, 4 y 5. En este punto nos queda ubicado -5/6. Para las fracciones impropias como 9/7 tenemos la opción de convertirlas en número mixto. Entonces vamos a decir que 9/7 es igual a un entero 2/7 y por lo tanto no nos va a quedar ubicado entre 0 y 1 porque es una fracción impropia mayor que 1. Va a quedar ubicada a partir del 1 que es la parte entera y ella es la que nos indica dónde vamos a comenzar. De 1 a 2 vamos a dividir en 7 partes iguales y vamos a tomar 2. 1 y 2. Aquí nos queda en este punto ubicado el número 9/7. O si lo quieren expresar como número mixto, el número 1 entero 2/7. Para las fracciones impropias negativas, como -13/8, lo convertimos en número mixto, nos queda -1 entero 5/8. Entonces vamos a decir que esta unidad entre -1 y 0 no la utilizamos porque la fracción es impropia negativa. Este -1 nos indica cuál va a ser nuestro punto de inicio para hacer las divisiones de la unidad. Entonces decimos que lo dividimos en 8 partes
Y a partir de menos 1 vamos a contar 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces acá en este punto nos queda ubicado el número menos un entero 5 octavos, que básicamente corresponde a esta distancia desde 0 hasta este punto. Esta diapositiva, para que observen mejor que la fracción propia nos quedó entre 0 y 1. Acá la fracción propia pero negativa nos quedó ubicada entre menos 1 y 0. Observar bien y mirar todos los detalles. La fracción impropia positiva nos quedó a la derecha de 0 en la recta numérica. Y por ser mayor que 1 no va a quedar entre 0 y 1. La parte entera es la que nos indica cuál es la unidad que vamos a dividir para tomar la fracción 2/7. Y la distancia de 0 a este punto es lo que corresponde a la fracción impropia. Para esta fracción impropia negativa debemos tener en cuenta que por ser negativa vamos a ir del 0 a la izquierda. Vamos a tomar la parte entera que es menos 1, entonces de 0 a menos 1 corresponde a esa parte entera y ese menos 1 nos indica a partir de menos 1 la siguiente unidad la dividen en 8 partes. Aprovechamos esa parte entera para saber en qué unidad vamos a hacer las divisiones. Y ya teniendo las divisiones hechas, a partir de menos 1 vamos a tomar las 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el punto que corresponde a la fracción impropia negativa y observamos que queda entre menos 2 y menos 1. Vamos a repasar los conceptos básicos de plano cartesiano. Recordemos que 0, 0 es el origen, es este punto, la intersección de los dos ejes. Como su nombre lo indica, este punto se toma como inicio, como punto de partida, tanto a la derecha del 0 como a la izquierda del 0, tanto arriba del 0 como abajo del 0. Este eje horizontal se llama eje X o eje de las abscisas. Y acá le colocamos el nombre X y las flechitas. Este eje vertical se llama eje de las ordenadas y le vamos a colocar acá su nombre y sus flechitas. Después vamos a hablar que cada punto del plano corresponde a una pareja ordenada de la forma XY. Acá esto nos sirve para recordar que la primera componente de la pareja ordenada va en el eje horizontal, la segunda componente de la pareja ordenada corresponde al eje vertical. La primera se llama abscisa, la segunda componente se llama ordenada. Además, recordemos que estos son los cuadrantes que están numerados en sentido contrario de las manecillas del reloj. En el primer cuadrante vamos a tener abscisa positiva, ordenada positiva. En el segundo cuadrante vamos a tener abscisa negativa, ordenada positiva. En el tercer cuadrante, tanto abscisa como ordenada son negativas. Y en el cuarto cuadrante, la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Eso básicamente. Bueno, en este caso vamos a decir cuáles son las coordenadas de los 4 puntos que están ubicados en el plano. Para el caso de A, su componente horizontal es 1/3 porque vemos que la unidad está dividida en 3 partes. Y acá, bajando directamente hasta el eje X, encontramos que corresponde a 1/3. En el eje Y corresponde a 2/3. Entonces las coordenadas de A son 1/3, 2/3. Primera componente corresponde al eje X, segunda componente corresponde al eje Y. Para B, su primera componente será menos 2/3, su segunda componente será 1/3. Siempre primero vamos en el eje X, segundo el eje Y. Para C, su primera componente menos 2/3, su segunda componente menos 2/3. Para D, su primera componente 5/3, la segunda componente menos 2/3. Además observamos que en este primer cuadrante, A está en el primer cuadrante, tiene abscisa positiva, ordenada positiva.
y así sucesivamente con los otros. B, que está en el segundo cuadrante, va a tener abscisa negativa ordenada positiva. C va a tener ambas negativas porque está en el tercer cuadrante, y D, que está en el cuarto cuadrante, tiene abscisa positiva ordenada negativa. Además, acá les expresé 5/3 como número mixto, que también es válida esa expresión. Bueno, gracias por su atención. Eso ha sido todo por hoy. Espero haberles colaborado mucho en el desarrollo de los temas propuestos. Bendiciones.